Radio Mundo Católico tiene el agrado de brindarle a usted la oportunidad de tomar clases de Biblia desde su hogar. Hoy abordaremos el tema Los mártires de Cristo Rey. Luis Padilla Gómez, ¿lo conocen? Sí. ¿O no lo conocen? Mano derecha de Mano derecha de Anacleto. Este es Luis Padilla Gómez. Este jovencito, mártir de Cristo Rey, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Luis Padilla Gómez, del barrio de San José Analco, donde está la parroquia de San José Analco. Ahí, en la parroquia de San José Analco, está su urna que conserva los restos mortales de Luis Padilla Gómez, brazo derecho espiritual de Anacleto González Flores. Hoy hablaremos de él porque vale la pena. Él va a morir junto con Anacleto, como conté la clase pasada. Gracias, Betty, que Dios te bendiga. Entonces, oremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, danos la gracia para seguir adentrándonos en el conocimiento, en la vida, en la obra y en el martirio de nuestros santos mártires, de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Estamos en deuda con ellos y queremos hacerles justicia. Al mismo tiempo pedir su poderosa intercesión, ya que ellos están contigo en el cielo, abogando, pidiendo e intercediendo por la unidad de todas las familias mexicanas, para que sigamos gozando de libertad religiosa y se nos sigan abriendo las puertas a la evangelización. Señor, concédenos la gracia de imitar las vidas, la heroicidad, la valentía, las virtudes de nuestros santos mártires, que no dudaron en dar su vida y derramar su sangre por ti y por la Iglesia en México. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Luis Padilla Gómez morirá con Anacleto González Flores, con los dos hermanos Vargas González, Ramón y Jorge, que conté parte del acontecimiento la clase pasada, cuando capturan a Anacleto en la casa de Jorge y Ramón, ahí en la calle de Mezquitán y Herrera y Cairo. Mientras están capturando a Anacleto y a los Vargas, el general Ferreira también ha mandado soldados al domicilio de Luis Padilla Gómez, que se encontraba en el barrio de San José Analco. He estado en varias ocasiones ahí, en la parroquia. He estado con grupos visitando los restos, con peregrinos, pero también el párroco me invitó a esa parroquia a dar una conferencia. Y yo estaba muy conmovido, estaba muy emocionado. Y cuando llegué y vi la tumba de Luis Padilla, el tema que me habían dado era otro, no era para hablar del mártir. Y me le acerqué al señor cura y le digo, con su perdón, voy a hablar de lo que me contrataron, pero deme 15 minutos para hablarle a toda esta gente de Luis Padilla, porque estoy seguro que no lo conocen.
Y el señor cura le dio risa y dice, sí, Pepe, adelante, entusiásmales. Y dije, sí, permítame. Y que me hierve el corazón. Entonces cuando les empiezo a hablar, la gente se impresionó. Ni siquiera sabían que ahí estaba Luis Martín. Se emocionó. Les hice una introducción de 15 minutos y ya desarrollé el tema por el cual me habían invitado. Y yo estaba feliz de poder predicar en esa parroquia, en el templo parroquial, teniendo a un lado al brillante, que era muy brillante. Luis Padilla se destacaba por tener una mente brillante. Él era sumamente intelectual, escritor, poeta, enamorado de Cristo, enamorado de la iglesia, enamorado de México. Él nace en el barrio de San José Analco. Él amaba su barrio, amaba su parroquia. Él ingresó al Seminario Mayor de Guadalajara. Estuvo ahí un tiempo estudiando con los seminaristas. Era tan brillante que del mismo Seminario Mayor lo querían enviar a Roma a que continuara sus estudios en filosofía y en otras materias. Luis Padilla, siendo muy joven, era maestro de filosofía en el Seminario Mayor de Guadalajara. Y todos los alumnos lo querían, porque era un joven sumamente cualificado, versado en la materia. Dicen que Luis Padilla Gómez era un joven angelical, que era un joven delicado, fino, afable, tierno, dulce. Dicen que tenía una sensibilidad como pocos jóvenes. Era un erudito. Amaba profundamente la Eucaristía. Amaba profundamente a la Santísima Virgen María y rezaba todos los días el Santo Rosario. En pocas palabras, Luis Padilla Gómez era un joven ejemplar, un laico cualificado, preparado, versado, estudiado, bien formado. Después del tiempo que estuvo en el seminario como seminarista, se dio cuenta que no era su vocación. Entonces él abandona el seminario, pero como él quería seguir evangelizando y además era un gran predicador, era un gran maestro, tenía el don de la docencia y tenía el don de la predicación. Era un joven completísimo. Sus papás lo amaban, los jóvenes lo seguían. Era un líder que inspiraba a otros. Entonces a él durante un tiempo lo nombraron el presidente de la Acción Católica de la Juventud Mexicana. Y los jóvenes lo rodeaban, lo seguían. Porque como Anacleto también tenía el don de la predicación y predicaba muy bien. Durante su formación y un ferviente adorador del Santísimo Sacramento, pasaba noches enteras delante del Santísimo en profunda adoración. Y ahí escribía poemas al Sagrado Corazón de Jesús, porque estaba enamorado. Él decía que era un enamorado del Sagrado Corazón de Jesús. Y decía Luis Padilla, allí, en ese Sagrado Corazón, abierto por mí, abierto por amor, es donde quiero vivir y morir.
Qué bonitas palabras. ¿Alguna vez tú le has dado un piropo al Sagrado Corazón de Jesús? ¿Le has escrito un verso de amor al Sagrado Corazón de Jesús? Luis Padilla, sí. Él tenía un diario, y estas palabras que les estoy leyendo son tomadas del diario, donde él desarrolla muchas poesías al Sagrado Corazón de Jesús. Allí quiero vivir, allí quiero morir. A ese divino corazón es a quien quiero amar, es donde quiero vivir y donde quiero morir. Y él siempre hablaba del amor del Sagrado Corazón de Jesús. Era un promotor. Y le decía a los jóvenes que fueran con fervor a la adoración nocturna, porque ahí estaba en la hostia santa el Sacratísimo Corazón de Jesús abierto para recibirnos a todos. Y él siempre estaba hablando de ese amor divino, porque el corazón de Jesús es la sed. Solo tú, Jesús mío, solo te amaré a ti y para siempre. Yo te seguiré, dice Luis Padilla. Yo te seguiré por el camino de todos los olvidos. Te seguiré por el camino de todos los desprecios. Te seguiré por el camino de todos los dolores. Y Luis Padilla no se entristecía, ni se sentía, ni se molestaba cuando era despreciado, cuando era olvidado, cuando sufría penas morales y físicas. Él todo lo ofrecía a Dios por medio del Sagrado Corazón de Jesús. Normalmente el mundo contrario a Dios, quiero que se graben bien esto, normalmente el mundo contrario a Dios con sus antivalores, el mundo nos enseña que hay que ser populares, que hay que ser famosos, que hay que tener mucho prestigio, reconocimiento, aceptación, que todos nos quieran, que todos nos valoren, nos admiren, nos aplaudan, nos sigan. Buscamos la fama del mundo y los halagos del mundo. Normalmente nadie quiere caminar por la senda de los desprecios y de los rechazos, que es la puerta angosta del Evangelio que nos hace parecernos a Jesús. Por eso apenas recibimos un desprecio, un rechazo, o no me tomaron en cuenta en el grupo o en mi movimiento, me hicieron injusticias, se burlaron de mí, incluso hubo una reunión y ni siquiera me invitaron. Eso era lo que más anhelaba Luis Padilla. Y cuando él recibía esos rechazos y desprecios, decía: gracias, Jesús, lo merezco por mis pecados y te lo ofrezco por la conversión de mis amigos. Ahora que estoy siendo rechazado, burlado y despreciado, es cuando más me parezco a ti. Pero el mundo nos invita a lo contrario. Por eso nos enteramos que en la familia hubo una reunión y cuidado si no me invitaron. Me siento y ya no le hablo a nadie y ya no me paro a ninguna otra reunión. Pero ¿qué clase de cristianismo es eso? Uy,
cuidadito si me critican, yo también empiezo a criticar. Uy, si no me invitas, yo tampoco te invito. No me tomaste en cuenta, yo tampoco. Devolvemos mal por mal. Y nos olvidamos que el camino que nos presenta Luis Padilla, mártir de Cristo Rey, es el camino de la santidad. El camino de las humillaciones, de los desprecios, de los rechazos, de las afrentas, de las injusticias. Por eso dice: te seguiré por el camino de todos los olvidos. Quiero ser olvidado por todos, como tú fuiste olvidado y traicionado hasta por tus propios apóstoles. Y hasta te negaron, te abandonaron. Quiero seguirte, Señor, por el camino de todos los desprecios. Quiero ser humillado, como tú fuiste humillado. Quiero seguirte por el camino de todos los dolores. Esto forja el carácter. Esto hace cristianos valientes y verdaderos. Porque el Señor te templa y te purifica como el oro en el crisol. Ese era Luis Padilla Gómez. ¿Ustedes también quieren seguir al Señor por este camino? En una ocasión, Luis Padilla escribió: yo inmolé mi vida a un ideal. Decidí de mi vida y de mi eternidad. Hablé con Dios y le dije: Señor, mi vida no vale nada, pero yo quiero hacerla valer ofreciéndotela a ti en el martirio. Palabras proféticas. Antes de morir, él ya estaba escribiendo estas letras. Señor, sé que mi vida no vale nada, pero quiero hacerla valer ofreciéndotela en sacrificio como un mártir. ¿Quieres, Señor, aceptarla? Le preguntaba Luis Padilla al Señor Jesús. Yo quiero ser, decía en su libreto, que a todas partes se lo llevaba, su bitácora. Y qué bueno, porque así conocemos el alma, el pensamiento de Luis Padilla Gómez. Porque su bitácora de diario es como el alma, es como la radiografía del alma de Luis Padilla. Y él dice: ¿cómo quisiera ser? Dos puntos. Audaz para el bien y valiente contra el mal que se nos avecina en México. Mi lema, decía él, mi lema: Dios conmigo y para mí. El don que quiero tener es el de la oración. Además, lo que me haría muy feliz, dice Luis Padilla, conocer el camino, seguirlo. Escuchen la palabra que pone: seguir a Cristo sin flojedades. Porque a Jesús, decía Luis Padilla, no le gustan los flojos, los perezosos, los holgazanes. El Señor quiere discípulos diligentes, activos en el reino de Dios. Por eso, sin flojedades ni cobardías, decía Luis Padilla. En una ocasión, en 1925, 2 años antes de su martirio, porque él morirá junto con Anacleto en 1927. 2 años, él se encontraba aquí en Guadalajara
con 2 seminaristas, amigos de él y compañeros. Él ya se había retirado, pero él los seguía frecuentando porque hacían con mucha facilidad buenos amigos. Y Luis Padilla era de esos jóvenes que no buscaba cualquier amistad, sino que él buscaba amistades edificantes, con quienes pudieran hablar el mismo lenguaje. Entonces ese día estaba con estos 2 seminaristas y los 3, platicando, se hicieron la siguiente pregunta, y también te la hago a ti. Piénsalo bien, ¿cuál es el día más feliz de tu vida? Para muchas mamás, el día que dieron a luz a su primer hijo, o el día en que se casaron, o el día en que se fueron de viaje a Europa, o el día en que se ganaron la lotería, el día en que tuvieron casa propia. En fin, piénsalo por un instante. ¿Cuál ha sido o cuál sería el día más feliz de tu vida? Entonces uno de los seminaristas, mirando a Luis, le dice: Luis, pues muy fácil. El día más feliz de mi vida fue mi primera comunión, cuando por primera vez recibí a Jesús sacramentado. ¡Wow! El otro se impactó y dice: es cierto, no había reflexionado en eso. Entonces ese seminarista dice: no, ¿sabes qué? Para mí hay otro día más feliz de mi vida. ¿Así? ¿Cuál es? Será el día de mi ordenación sacerdotal. ¡Wow! Se impacta. Pues sí, grandes valores. Entonces los 2 seminaristas se le quedan viendo a Luis Padilla, porque uno dijo el día de su primera comunión, el otro dijo que sería el día de su ordenación, y le preguntan: ¿y tú, Luis, cuál es el día más feliz de tu vida? Ya sé, dijo uno, vas a decir que el día de tu bautismo. Luis Padilla los miró, sonrió y dice: no, mis queridos amigos, para mí el día más feliz de mi vida será el día de mi martirio. Dios ya lo estaba preparando para coronar su vida con la palma del martirio. ¿Tú qué hubieras respondido? ¿Cuál es el día más feliz de tu vida? Para Luis Padilla era el día de su martirio. Y les dice: siento que algo muy solemne va a ocurrir en mi vida. Él ya presentía su muerte. Ya estaba recibiendo esa preparación de parte de Dios, porque el martirio es una gracia, es una vocación, es una misión. No es mártir el que quiere, sino al que Dios llama para el don del martirio, porque es un don. Es una elección. Y él ya lo sentía. Siento que algo muy solemne va a ocurrir en mi vida. ¿Qué será de mí? Dice Luis Padilla: ¿debo acaso de ofrecer el sacrificio de mi vida? ¿Pero qué será de mi madre? ¿Acaso mi madre podrá resistir mi martirio? Él también pensaba en su madre. ¿Cuál es mi deber? Pregunta de vida o muerte, de gloria o de ignominia.
de redención o de estúpida resignación? ¿Qué quieres de mí, Señor? Porque estoy dispuesto a todo. No le he de escatimar mi sangre a Dios. Eso escribí en su diario. O sea, ¿no crees que el Espíritu Santo ya lo estaba disponiendo y preparando? Apenas escribe estas palabras y dice: lo comprendo todo. Ha llegado el momento, porque lo que estamos viviendo en México y hacia donde nos conduce el gobierno de Plutarco Elías Calles, hoy más que nunca, dice Luis Padilla Gómez, Dios necesita en México hostias inmaculadas. Y Luis Padilla Gómez preparaba a los jóvenes de la Acción Católica y les decía: sean hostias inmaculadas. Jóvenes, conserven su pureza, su rectitud de vida. Sean hostias inmaculadas, porque Dios en este tiempo de persecución está pidiendo de ustedes que sean hostias inmaculadas para ofrecer el gran sacrificio de nuestra vida, el martirio. ¿Habías escuchado esa expresión? Dios pide hostias inmaculadas, hostias vivientes. Eso lo tenía claro Luis Padilla. Por eso él quería ser para Dios una hostia inmaculada, una hostia viviente. Su corazón estaba listo, puro, preparado. Queridos jóvenes, estén dispuestos a dar su vida por Cristo y por la iglesia, decía el mártir. La situación de la iglesia en México es triste. Jesucristo está escarnecido, sus templos tomados, sus sagrarios baleados, sus santuarios convertidos en cuarteles generales, sacerdotes ahorcados por todas partes, curatos incendiados, el culto cesa, la fe se debilita, las costumbres cristianas sucumben y todos los católicos se corrompen. Parecen palabras, la fe se debilita, las costumbres están muriendo, los cristianos se están corrompiendo, el culto cesa. Era 1926, se cerraron todos los templos, en ninguna parte se celebraba la misa, no había confesiones, el pueblo no reaccionaba, parecía estar adormilado como hoy. La historia es una espiral, se repite. Pero Luis Padilla preparaba su corazón para ser una hostia inmaculada para Dios, hasta que finalmente llegó la hora del sacrificio. Ese 1 de abril de 1927 se encontraba en su casa en la madrugada durmiendo con su mamá, la señora Mercedes, y con su hermana María de la Luz, ahí en el barrio de San José. Este joven puro esa noche se fue a dormir, hizo sus últimas oraciones, se encomendó a Dios. Pero él ya lo había dicho: siento que algo muy solemne va a ocurrir en mi vida, y eso algo será el martirio.
Anacleto esa noche se fue deseando ser esa hostia ofrecida a Dios. Y a eso de las 3 de la mañana, por la violencia, entran por la puerta principal, se abalanzan sobre la señora Mercedes, la golpean. Sale su hermana María de la Luz, la golpean. A la madre y a la hija las amagan. Se meten al cuarto de Luis Padilla, donde él ya está de pie, sereno, mirando a los soldados de frente, porque no tiene miedo. Aquí estoy. Me buscan a mí, dejen a mi madre y a mi hermana. Se le abalanzan los soldados, no pone resistencia, lo golpean y lo esposan. Y entre golpes, a la vista de su madre, la señora Mercedes y su hermana María de la Luz, a los 3, con violencia y brutalidad, los sacan de su casa. Los meten a una camioneta militar y se los llevan al cuartel Colorado, enfrente de la Plaza de la Bandera. Apenas entra Luis Padilla, todo golpeado, y el primero que ve ahí, ensangrentado y torturado, a su maestro, Anacleto González Flores. Y a un lado, amedrentados, a Jorge y Ramón Vargas González. Imagínate las miradas de Anacleto y Luis Padilla. Con su sola mirada se daban consuelo, se fortalecían. Eran 2 antorchas vivas, como Pedro y Pablo, dispuestos al martirio. Eran los jóvenes más buscados. Eran los líderes principales a nivel nacional de la Acción Católica de la Juventud Mexicana. Y ahora ambos estaban dispuestos a ofrendar su vida por Cristo, por la Iglesia, para que pudiéramos continuar siendo libres y ejercer nuestra libertad religiosa. Luis Padilla apenas vio a Anacleto y Luis Padilla le manifestó a Anacleto el deseo ardiente que tenía de confesarse. Imagínate, Anacleto, quiero confesarme, porque él ya sabía que de ahí no salía vivo, iba a ser malo. Anacleto le contestó: ¿tú qué le hubieras dicho a Luis Padilla? Para empezar, ahí no hay un sacerdote. Y pedirle al general Ferreira que les traiga un sacerdote, imposible. Si lo que quieren es rápido matarles, acabar con sus vidas. Entonces Anacleto, el líder, ante las palabras de Luis, que le manifiesta el deseo de confesarse, Anacleto le contestó: no, hermano, ya no es tiempo de confesarse, sino de pedir perdón y perdonar a nuestros verdugos. El que nos espera en el cielo es un Padre y no un juez. Tu misma sangre te purifica. Solo un santo puede decir eso. Solo un santo puede decir esto. Solo esas palabras podían venir del corazón de Anacleto González Flores. Por eso era el maestro, era el líder. Luis Padilla quería ser como Anacleto. Todos los jóvenes de México querían ser como Anacleto, porque era un joven que inspiraba, que irradiaba a Cristo, que predicaba a Cristo bellamente. Era convincente, su personalidad, su carácter, su temple, su entrega. Luis Padilla Gómez no podía recibir mejores palabras que las de su maestro Anacleto.
¿Quieren que se las vuelva a leer? Sí. ¿Qué? Tú cuando dices, no, pues sí, pues claro, pues mira quién está hablando, Anacleto. Quiero confesarme. Tú le hubieras dicho, no, ahorita no, ya no hay tiempo. Pero ve la solemnidad, cómo ellos se comunicaban. Le dice Anacleto, no, hermano, ya no es tiempo de confesarse, sino de pedir perdón y perdonar a nuestros verdugos. El que nos espera en el cielo es un Padre, no un juez. Tu misma sangre te purificará. ¿Cómo se sintió Luis Padilla al escuchar estas palabras tan solemnes y firmes de Anacleto? Decidido a dar su vida por Cristo. Pues cómo no. Y luego verlo bañado en sangre, Anacleto, torturado con sus pulgares desollados, porque lo colgaron, la planta de los pies tajada por la navaja, el brazo derecho fracturado. Él ya está sufriendo el martirio y ve las palabras de aliento y de ánimo y de invitación que le hace a su discípulo Luis Padilla Gómez. Estas palabras las escuchó Jorge y Ramón y también sirvieron para ellos. Ya están decididos los cuatro. Saben que van a morir. Anacleto lo ha dicho. Es mi más grande expectativa derramar mi sangre por Cristo. Para eso está puesta mi vida y mi sangre. También Anacleto lo había profetizado días antes. Cómo Dios los había preparado. Entonces los cuatro, de rodillas, empezaron a proclamar en voz alta: Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Dame tu santa gracia para no ofenderte más. Amén. Anacleto a un lado, los tres con sus brazos en cruz. Todavía no terminan de proclamar el acto de contrición cuando el general Ferreira inmediatamente ordena a los soldados que disparen en el pecho de los jóvenes. Y los tres caen bañados en su sangre batida. Ya les conté, después vendrá Anacleto y las palabras que les va a dirigir al general Ferreira y a sus verdugos. Yo seré su abogado en el cielo. Estaré ahí para abogar por ustedes, porque los quiero conmigo en el cielo para siempre. Viva Cristo Rey. Viva Santa María de Guadalupe. Solo Anacleto podía decir palabras tan solemnes, que fue lo que le caracterizó toda su vida. Anacleto era de esos maestros natos, que no hablaba a la ligera, que no decía por decir, siempre pensaba, reflexionaba, y cuando iba a hablar, el Espíritu Santo tomaba su lengua. Por eso los jóvenes lo amaban, lo admiraban, lo seguían, porque la palabra de Anacleto siempre era oportuna y bien dicha, edificante, iluminada, fortalecía, animaba, inspiraba. Era un hombre altamente educado, bien formado. Mirar a Anacleto y mirar a Luis Padilla eran como almas gemelas. Los jóvenes se sentían felices, seguros de tener esos dos líderes al frente de su movimiento. Necesitamos más Anacletos y Luis Padilla que inspiren, que guíen. Así ofrendan estos jovencitos su vida a Cristo, coronándola con la bendita palma del María.
Luis Padilla, verdadera hostia inmaculada. Un joven al que todos los jóvenes de Guadalajara lo consideraban un joven puro, ejemplar. Puro en sus palabras, puro en sus intenciones, puro en sus obras, puro en su testimonio. Vivían la bienaventuranza de la pureza. Como dice Jesús en Mateo 5. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Esa bienaventuranza se la podemos aplicar bellamente a Luis Padilla. Él, todavía viviendo sobre esta tierra, ya era un bienaventurado. Porque estos jóvenes ya vivían el cielo en la tierra por su fe tan grande y su comunión con Cristo y la Virgen María de Guadalupe. No sé si les conté que en una ocasión que llegué ahí llevando un grupo de peregrinas, de puras niñas de 6º grado de primaria. ¿Sí les conté? ¿No? Me hablaron de un colegio. Me habló la madre superiora. Pepe, acabamos de darle a todas las chicas de 6º de primaria el curso de los mártires de Cristo Rey. O sea, ya te las dejamos bien formaditas, pero quieren que las lleves a hacer la ruta de los mártires de Guadalajara. Tú dinos. Me dice, tú eres el experto que hace las peregrinaciones. No soy experto, pero hago peregrinaciones. Sí, pero tú dinos. Te vamos a rentar un camión. Dice, el camión va lleno. Dice, son los 3 grupos de 6º de primaria y las niñas están enfermolizadas. Van a ir las maestras correspondientes y van a ir padres de familia que quieren acompañar la peregrinación. Fantástico. Pues ya llegué al colegio, dejé mi carro, me subí al camión y arrancamos. Antes le dije al chofer, mira, aquí está el itinerario, vamos a ir a este punto y luego a este, ya le pasé los domicilios, le dije en este orden para que tú vayas armando la ruta. Y todo esto lo tenemos que hacer en 5 horas, máximo 6, para que también aceleres, porque hay muchos puntos que ver. Y ya era un chavo ahí en el camión. Y así ahorita, ¿no? Rápido, los choferes, ¿saben? Se mueven como taxis en el tráfico de Guadalajara. Y ya empezamos la peregrinación. Y yo les iba explicando a las niñas, ya nos bajábamos. Y antes de meterlas a ver las urnas de un mártir, les volví a explicar la vida. Y yo veía como las niñas lloraban. Estaban bien sencillas y cantaban. Porque las maestras les enseñaron el himno cristiano. Pues ya les ponía yo a cantar. Luego ya en procesión entrábamos y rodeaban y abrazaban los féretros, ahí donde estaban los mártires, y les daban besos. Y bueno, yo me conmovía muchísimo al ver a las niñas. Y las maestras nada más observaban cómo las niñas expresaban su fe. Hermosas. Y ya fuimos avanzando, y cuando llegamos con Luis Padilla Gómez, mi querido Luis, déjenme lo vuelvo a ver. Déjenme lo vuelvo a ver. Mi querido Luis, aquí está. Miren, es nuestro querido Luis Padilla, el de San José Ana. Entonces llegamos, yo ya le he hablado al señor cura, voy para allá, más o menos llego a eso de las 12 del mediodía, para que nos abra el enrejado donde está la urna de Luis Padilla, porque normalmente pues tienen cerrado para proteger. Y ya me dice el señor cura, mira Pepe, no voy a estar, pero ya dejé indicaciones en notaría y ya le di las llaves al sacristán. Él te va a estar esperando y él te va a abrir. Por eso. Ya llegamos, nos bajamos, ahí unos salmos, cantamos, les expliqué, entramos en procesión, ya estaba ahí el sacristán,
ya nos abre, pero donde está la urna de Luis Padilla está en alto, no está así accesible, está como a 3 metros. Y yo le dije, no, bájalo. Dije, hay que acercarse a las niñas. No, es que no tengo autorización y no está el señor cura. Ya sé que no está el señor cura. Pero si te sientes mal, ve a la notaría, háblale por teléfono y verás que te va a autorizar. Dile que yo estoy pidiendo para que las niñas rodeen la urna donde están los huesos de Luis Padilla. Ahí va el sacristán. Él llega corriendo. ¿Qué te dijo? Que sí, ves. Así ya llegué con la escalera y ya entre los dos bajamos la urna de madera, pero tiene alrededor cristales. En cuanto ya teníamos una mesa con mantel, todas las niñas alrededor estaban cantando el himno cristiano. No, se sentía el ambiente hermoso. Entonces, en cuanto bajamos el sacristán y un servidor la urna, la ponemos ahí y las niñas dieron los huesos, el cráneo, se ve el cráneo, que sean todos sus huesos. No, la niña se empezó a llorar, pero seguían cantando llorando. Y luego volvió a ver a los papás llorando, las maestras llorando. Y el sacristán y yo nos volteábamos a ver así casi con el nudo en la garganta porque era tan conmovedor. Y luego se acerca una de las niñas y luego me dice, maestro Pepe, dígale que le abra para darle un beso en el cráneo a Luis Padilla. Y yo vi al sacristán y le digo, ya escuchaste. Saca la llave, abre la urna, levanta el vidrio. Entonces la niña se inclina y le da un beso de cara. No, cuando vieron todas se forma. Entonces le dije al sacristán, no lo puedo cerrar, mira las niñas, ve la fe de estas niñas, todas, a darle un beso. Pasaron los papás, pasaron las maestras, y le dije, ahora me toca. Era tan hermoso poner los labios en el cráneo de Luis Padilla, que era una bendición. Yo sentía lo que sentían las niñas. El sacristán me dice, ¿qué se dijo? Si nunca había visto niñas tan fervorosas. Digo, no, están bien preparadas, a eso vienen. Dice, ¿cómo me hubiera gustado que estuviera aquí el Señor? Pues filma. Dije, saca tu celular. Y ya empezó a filmar, nos juntamos cantando las niñas, nos tomamos fotos y ya era hora de guardar y subir. No, hombre, ¿qué podíamos? No nos dejaban las niñas. Todas alrededor abrazadas de la urna, lloren, cantaban. Y yo desde el sacristán, quítaselos. No se pueden, déjalas. Y digo, ve, son niñas, van a entrar a la secundaria. Ve con qué fe, con qué fuego van a entrar. O sea, están haciendo algo bueno, están venerando a Dios en su mano. Déjalas. Dice, bueno, toma las llaves. Yo tengo pendiente, yo me encargo, yo cierro, yo lo subo, tú tranquilo. Y ya se fue el sacristán, terminamos, dimos gracias, ya cerramos, subimos la urnita, sacamos la escalera, las niñas seguían cantando y ya subimos al camión para volver al colegio. No hubieran visto cuando la madre superior las vio, iban a enfervorizar a las niñas. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Por eso les comparto esto. Ustedes son de Guadalajara y no has ido a visitar ni a Anacleto ni a Luis Padilla. ¿Cómo es posible? Los tienes aquí, en casa, en tu ciudad, a unos minutos de tu hogar. ¿Por qué no programas este próximo domingo? Y en vez de ir a tu parroquia a misa, pues vete a San José de Anaya y te llevas a tus nietos, a tus hijos y visitas ahí a Luis Padilla. ¿Por qué no programas otro domingo y te vas con todos tus hijos al santuario de Guadalupe, ahí en Alcalde y Juan Álvarez, donde está en la capilla del Santísimo la urna de Anacleto y de Miguel Gómez Loza? ¿Por qué?
A veces los de Guadalajara somos los más culpables del olvido de nuestros mártires, porque nosotros, teniéndolos aquí, no los visitamos. Organícense, vayan, adelántense, invita a tus vecinos, invita a tu grupo parroquial, a tu movimiento, invita a tus amigos, invita a tus empleados, a tus socios, llévate a tu empresa una misa especial ahí con Anacleto, con Luis Padilla, todas las bendiciones que van a recibir. Hagámosle justicia a los mártires que los tenemos muy olvidados. Además vas a conocer una parroquia diferente. Sal de tu parroquia, ve este domingo, ve este sábado. Y además, si vas ahí al barrio de San José Analco, saliendo de la parroquia, ahí te echas un buen pozole, unos tamalitos. Ahí son barrios típicos que todavía venden ese tipo de cosas muy mexicanas. Hay un buen menudo ahí a un lado. Buen menudo, ¿sí? Hay cenas con tus hijos, ahí comes. Y luego platican ahí del encuentro con Luis Padilla, o te vas al santuario, visitas a Anacleto, y de ahí todo alrededor hay mucha comida. La van a pasar bien, se van a edificar, van a platicar, van a compartir testimonios de su encuentro con un mártir. No se queden en casa viendo televisión, no se vayan a una plaza pública, vayan a honrar a los mártires. De todos modos tenemos que ir a misa el domingo. Cambia de domicilio. Y ahora voy aquí, ahora voy allá. Otro día me voy al Padre David Galván. Y ahí está la urna del Padre David. Y ahí celebró la misa con una comunidad y luego ya saludamos a David Galván. ¿No creen que es buena idea? Y así van a ser promotores de conocer a nuestros mártires en sus familias, con sus amigos, en tu grupo, en tu movimiento, en tu comunidad. ¿Les gusta? Cuando vayan me cuentan cómo les fue. Pero no quieran darle un beso en el cráneo a Luis Padilla. Esto fue una gracia especial, de esas que Dios permite. Y va a estar muy alto. Y va a estar allá arriba. Sí. Bueno, bendito sea Dios en sus manos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, ¿cómo no amarte en tus mártires? ¿Cómo no agradecerte por sus vidas, por su sangre derramada? Porque ahora ellos están de pie en el cielo, pidiendo por todos nosotros. Sí, pedimos su intercesión, junto con nuestra Madre Santísima, nuestra Madre de Guadalupe, con San Juan Diego, con todo el séquito de los mártires, para rogar y pedir por México y por todas las naciones de la tierra, para que se establezca en el mundo el tercer día, el reino de tu santísima y perfecta voluntad divina. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. En radiomundocatólico.org hemos abordado el tema Los mártires de Cristo Rey.